la carne. Pero antes quiero darle la gracia, como dije ya anteriormente, a los pastores y César y a Jesús García por brindarme la oportunidad de estar aquí y predicar la palabra para todos ustedes. La Iglesia Misionera Betel, que se encuentra en el sector de Herrera, para todos los que nos escuchan en el internet por medio a Mario Díaz en propósito en YouTube, la cual nos pueden ver ahí, y diciéndole que nos ayuden a orar por el ministerio que estamos levantando en Londres, Inglaterra, que es el Ministerio Evangelístico de la Sana Doctrina de Jesús, esperando que todas las personas que entren a nuestra página puedan ser tocados por el Espíritu Santo y puedan recibir el mensaje de salvación para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entrando en el tema, el espíritu versus la carne, pueden buscar la cita bíblica, la cual se encuentra en Gálatas capítulo 5 del 16 al 26. Cuando estén todos listos, pueden decírmelo con un amén. Gálatas capítulo 5 del versículo 16 al versículo 26. Gálatas 5, 16, 26. ¿Están listos? Amén. Bueno, y con toda reverencia, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y todas semejantes a estas. Ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Y que en el nombre de Jesús de Nazaret, te pido, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que le hable a este pueblo y a todas las personas que puedan escucharle por medio a las redes sociales, y que tú te glorifiques de una manera especial. Que llegue esta palabra a los corazones y que, como dice tu palabra, que no retorne atrás vacía, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, si analizamos esta cita bíblica de Gálatas y la asemejamos a nuestro diario vivir, nos damos cuenta de que existe una guerra campal entre el Espíritu Santo y la carne. Porque la carne es de este mundo y pertenece a este mundo. Mas el Espíritu es de Dios y pertenece a Dios. Por ende, tenemos que crucificar la carne. Y crucificando la carne, estamos siguiendo el guión que nos dejó el Señor Jesús cuando fue crucificado en un madero. ¿Para qué? Para remisión de los pecados que
que son provocados por la carne. Amén. Esto nos va a nosotros a entender de que no es fácil para nosotros estar en este mundo donde está siempre el pecado a la orden del día y donde nosotros tenemos una lucha constante con la carne. Yo como hombre natural entiendo la lucha y lo fuerte que se nos torna el contrincante de la carne. ¿Por qué? Porque estamos peleando en su terreno, que es el mundo. Y estamos en este mundo donde las ofertas y atracciones que nos presentan a diario nos quieren doblegar. Porque son muchas las atracciones que nos presenta el mundo, donde la carne se motiva por el pecado. Y por esa razón es que hay una guerra constante entre el espíritu y la carne. Y ninguno de nosotros está exento de esta guerra. No importa la posición que tú tengas en tu ministerio, siempre vamos a tener esa lucha espiritual en la carne. Pero como dice el apóstol Pablo, la carne es débil, mas el espíritu está fresco. Pero tú y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y si tú y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios, ¿somos qué? Más que vencedores. Amén. Porque si Cristo es como vive en nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que vivir en Cristo y en la palabra. Vamos a ser más que vencedores contra las tentaciones que nos presenta el mundo y nuestras debilidades que tenemos en la carne. Cristo venció en la cruz del Calvario. Y si Cristo venció en la cruz del Calvario, tú y yo venceremos en la carne. Porque tenemos el Espíritu Santo que se nos ha dado como adelanto ¿de qué? De la salvación. Quien mora en nosotros para que nos diría y pelee por nosotros. Porque el Espíritu Santo es quien pelea con la carne para hacernos estar en el camino correcto que Dios quiere que nosotros estemos. En una pelea de boxeo existen de 1 a 12 rounds, a veces más. Hay momentos que golpean tan fuerte que el boxeador cae al suelo. Mas sin embargo, el cristiano cuando cae al suelo de rodillas es que verdaderamente comienza la batalla. Porque estando de rodillas es que en el suelo es cuando desciende el Espíritu Santo, que es quien pelea por nosotros y nos da la victoria en todas las áreas de nuestra vida. La Biblia es el medio que nos da las herramientas para vencer en la carne en cualquier área de nuestro cuerpo y de nuestra vida. Puede ser en los vicios, como también en cualquier necesidad material. También en nuestro propio cuerpo, como sentimental y pasional, que muchas veces no quiere dominar. Las pasiones que lo desea la carne y que diariamente estamos peleando y viendo y que el mundo nos la quiere meter por los ojos. Es solo aplicarla a nuestra vida, la palabra de Dios, la Biblia. Estas son las herramientas que te van a ti a enseñar cómo tú debes pelear y cómo tú debes actuar en cada situación que te presente el mundo. Amén, gloria. Porque con estas armas es que son sometidos todos los espíritus de la tiniebla que habitan en los lugares celestes. Como dice el apóstol Pablo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados espirituales de la tiniebla. Aunque tú veas un hermano, un vecino que esté atacándote, que esté en contra tuya, la guerra tuya no es con él.
La guerra tuya es con lo que está dentro de él. Y por ende, no es con tu fuerza que tú vas a pelear, sino con la fuerza del Espíritu Santo de Dios que mora en ti. Aleluya. Gracias, mi Dios. No tenemos que incurrir en venganza. Muchas veces la carne quiere venganza. Muchas veces la carne quiere matar. La carne quiere accionar. Pero el Espíritu, como digo ahorita, está ahí. Aleluya. El Espíritu está ahí. ¿Para qué? Para sostenerte. Porque esa guerra no es tuya. Amén. Esa guerra Dios la ha permitido para Él glorificarse en cada situación que ustedes tengan. Amén, gloria a Dios. Porque acuérdense que de Jehová es la venganza. Amén. Y yo lo he experimentado. Una vez, en el año 2000, yo estuve preso en los Estados Unidos. Por maldad. Por una maldad que me ocasionó una persona. Cuando salí de la cárcel, porque el Señor fue que tomó el control para no abundar mucho de todo lo que pasó, para hacer el tiempo corto, me encuentro con una persona y me pregunta: quiero hablar contigo porque andan diciendo que tú caíste preso por mí. Simplemente le dije: lo pasado es pasado, olvídate de eso, y seguí caminando. Como a los 3 meses de yo haber salido de la cárcel, me llama una amiga mía y me dice: Mario, sé que no te vas a poner contento porque te conozco, pero William, que era el nombre de la persona, se mató en un accidente. Y lo más grande es que antes de que pasara eso, mientras yo estuve preso, el Señor me lo reveló en un sueño, que esa persona se iba a matar en un accidente. Pero más bien, en Isaías también el Señor me habló cuando dijo que con su propia, se embriagarán con su propia sangre. Porque Dios habla. Aún en cada situación que tú estás, tú vas a escuchar la voz de Dios. Pero eso va a suceder si tú tienes los oídos abiertos y sabes escuchar la voz de Dios. Porque Dios constantemente vive hablándonos. Lo que pasa es que nosotros no nos detenemos a escuchar la voz de Dios. Y entonces no escuchamos la voz de Dios. Y entonces vienen los fracasos. Porque hacemos lo contrario a lo que Dios nos manda. Y eso es así. Escuchar la voz de Dios, abrir los oídos espirituales, pedirle al Espíritu Santo: ábreme los oídos y háblame con voz audible para escuchar tu voz. El Señor te habla de diferentes maneras. El Señor te habla en sueño o en revelación. El Señor te habla por una lectura bíblica, hasta por una lectura de cualquier libro, como también le habla a tu corazón. Amén. Amén. Solamente poner nuestros oídos a escuchar la voz de Dios. Por consiguiente, tenemos que vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. El versículo 12 del mismo texto que leímos en Gálatas 5 dice: si son guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Por qué? ¿Por qué no estáis bajo la ley? Porque la ley fue creada como castigo de las malas acciones del hombre provocada. ¿Por qué? Por la carne. Pero nosotros los cristianos que andamos guiados por el Espíritu Santo no somos presa de la ley del hombre. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la armadura de Dios y las malas acciones de la carne no nos pueden alcanzar
en el Espíritu. Amén. Pero para eso tenemos que vivir en el Espíritu. Porque somos más que vencedores cuando estamos conectados con el de arriba. Amén. Hay una conexión directa con Dios. ¿De qué manera? Las herramientas están aquí en la Biblia. Solo tenemos que escudriñarlas. Las herramientas las tenemos y las conocemos. Solo tenemos que ponerlas en práctica. Aleluya. Una es la comunión con Dios. Otra es la oración. Otra es el ayuno, donde se rompen los yugos. Y ahí es cuando viene la victoria y cuando viene la fortaleza del cristiano. Gloria a Dios. Cuando Aleluya. somos sometidos a esas armas que nos ha dado el Señor. Hay dos lugares en nuestra vida que trabaja Satanás en el cuerpo. Y es en el corazón, que es donde habita el alma, que es donde anidan todos los sentimientos buenos y malos. Y en nuestra cabeza habita la mente, quien es que le da órdenes al cuerpo para accionar y ejecutar las acciones buenas y malas. Gloria a Dios. Pero por esa razón tenemos que ser cuidadosos con nosotros mismos y nuestros sentimientos, porque se pueden volver resentimientos, que es donde nace la tristeza. En el resentimiento nace la tristeza. Y la tristeza le da paso ¿a qué? Al dolor. Y el dolor produce en nosotros impotencia. Cuando tú te están haciendo algo grande y tú no tienes la forma de tú resolverlo, produce en ti impotencia. Y eso viene detrás del dolor. Cuando muchas veces está con una enfermedad, tú no puedes combatir con esa enfermedad y produce impotencia. Pero hay herramientas también para todo. Porque como así vino el pecado al mundo, también Jesucristo vino al mundo. ¿Para qué? Para vencer en Cristo Jesús todos los pecados y ser nosotros perdonados y poder estar bien delante de su presencia. Oiga esto, la impotencia le manda mensaje a la mente donde está el campo de batalla. Aquí hay una lucha constante en la cabeza y eso es causado por la impotencia. Entrando en una lucha espiritual del bien y del mal. Entonces ustedes han visto muchas veces muñequitos que se presentan un diablito y un angelito. Eso es real en la vida espiritual. Existe una guerra espiritual en nuestra mente, donde el enemigo te dice hazlo malo, pero el Espíritu te dice no lo hagas. Y hay una guerra. Oye, y dependiendo de la relación espiritual que tenga con Dios, la mente le manda señal al cuerpo para ejecutar el proceder de la acción que se va a tomar en cada situación que se presente. Si en el campo de batalla la mente no tiene una buena comunión o relación con el Espíritu Santo, el espíritu de Satanás puede vencer la mente y la carne produce acciones pecaminosas, produciendo la muerte por el pecado de la carne. Aleluya, Dios. Porque el pago del pecado es muerte. Por eso vemos a diario tantos sucesos que aparecen en este mundo en que vivimos, causados por un espíritu que anda robando el mundo, que es el espíritu de muerte que fue revelado al apóstol Juan en Apocalipsis. Cuando habla del cuarto sello, que quien montaba el caballo amarillo tenía nombre de ¿qué? Muerte y Hades. Por esa razón muchas personas se están perdiendo y se van a perder
para advertir a la humanidad de lo que está aconteciendo en el mundo, muchas veces nos quedamos con la boca cerrada. Y todas estas cosas, conforme dice la palabra de Dios, Dios nos lo va a demandar. Pueden leerlo en Ezequiel. Dios te va a demandar cuando tú no le hablas, incluso aún al mismo cristiano, cuando está actuando mal, Dios te lo va a demandar si esa alma se pierde. Ahora bien, si tú le hablas a esa persona, conforme dice el texto, y esa persona no hace caso y se pierde, ya tú estás libre de culpa. Por eso tenemos que escudriñar para estar atentos de todas las cosas que acontecen. Y esto es porque no hay un sometimiento al Espíritu y no hay un sometimiento a la ley de Dios. Gloria a Dios. Porque si el mundo estuviera sometido primero al Espíritu y a la ley de Dios y llevara los reglamentos de Dios, no, el mundo no estuviera como está. Pero vamos del mal en peor. Pero dice la palabra que mientras más abunde el mal, la gracia y la misericordia de Dios también va a abundar. Pero eso es cuando nosotros estamos sometidos, cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, cuando nosotros queremos agradarle a Dios, cuando tú sientes que tienes un llamado para tú hacer la obra de Dios. La palabra de Dios tiene que quemar en nuestro corazón y en nuestra alma. Tiene que quemar para tú decir: sí, Señor, estoy aquí y te voy a agradar, me voy a someter a tu palabra, porque esa es la guerra que tenemos espiritualmente. Pero acuérdate que esa guerra no es tuya, esa guerra es de la carne con el Espíritu. Solamente tenemos que someternos en la búsqueda de Dios, y el Espíritu Santo te va a dar las herramientas que tú necesitas para tu pelear en tu batalla, para tu pelear en tu problema, para tu pelear en tu desgracia, para tu pelear en tu enfermedad y para tú obtener la victoria. Aleluya. Hay muchos que no han querido crucificar la carne y están incurriendo en vanagloria, chisme, pleitos, adulterios, fornicación y hasta entrando en acciones de adorar muchas veces al mismo hombre. Idolatría. Muchas veces caemos en idolatría y muchas veces tenemos todos estos males, aún sabiendo que no son del agrado de Dios, pero no queremos crucificar la carne. Aleluya. Porque tenemos tanta atracción por las cosas del mundo y por querer agradar al mundo y muchas veces a los hombres, que entonces nos ponemos enemigos de Dios. Donde los deseos carnales y las atracciones de este mundo le están ganando la batalla al espíritu que está dentro de ti, produciendo esto, una muerte espiritual. Hay varios tipos de muerte. Una es la muerte espiritual, que es cuando te alejas de Dios y el espíritu se contrita porque no cumplen con sus leyes y sus mandatos. Te sientes una tristeza por dentro cuando tú sabes que no te estás sometiendo a la palabra de Dios. Y eso comienza a trabajar en tu mente y en tu corazón. Y eso va creando en ti una tristeza espiritual. Y que muchas veces no te das ni siquiera deseo de venir a la iglesia. No te da deseo ni siquiera de arrodillarte. No te da deseo ni siquiera de orar. No te da deseo ni siquiera de ayunar. Porque tú sientes que el espíritu está a distante. Aleluya. Gloria a Dios. Y no es el espíritu que está distante. Eres tú que has abandonado las leyes de Dios, las cosas de Dios. Y el espíritu de Satanás está trabajando en ti. Gloria al Señor. Gloria a Dios.
causa, no debemos rendirnos en cualquier ramo que tú estés peleando en esta vida, sino pelear en el Espíritu, pelear con la fuerza que te da el Señor, pelear con las herramientas que te da Dios, y te aseguro que esa victoria por la cual tú estás pasando es tuya y tú serás vencedor. Aleluya. Existe también la muerte física, que es cuando parte de este mundo y se acaba la vida. Por ende, cuídate de ti mismo y cuida tu relación con Dios. ¿Para qué? Para que tenga vida y tenga vida en abundancia. En un ring de boxeo, en ocasiones falsea y cometes errores. Y esto es normal en el ser humano. Todos cometemos errores. Y también es real que Dios nos perdona. Pero cuando tenemos una relación con el Espíritu Santo de Dios, nos arrodillamos y peleamos la buena batalla, porque hemos sido restaurados y creados para vencer en Cristo Jesús. Hay muchos que no se dejan vencer por la carne, y hay muchos que sí se dejan vencer. E incluso hasta ministros de muchas iglesias se dejan vencer por la carne. Porque ningún ministro, ningún pastor, ningún hombre llamado por Dios está exento del ataque del Satanás. Así es. Pero todo depende de tu relación espiritual que tú tengas para tú poder vencer cada situación que se te presente, aún siendo tú un ministro de Dios. Por esa razón tenemos que ser probados en todas las áreas de nuestra vida, porque mientras más grandes son las pruebas, es que más grande es la victoria, y es que más grande Dios te va a subir, y es que más lejos Dios te va a llevar. Y es cierto que Dios te perdona y te restaura, pero las consecuencias quedan y no se borran. Van a quedar ahí y tienes que cargar con ellas. Te pongo un ejemplo que muchos conocen, lo que pasó con el rey David y con Betsabé. David, un hombre con el corazón semejante al de Dios, le falló a Dios, incurrió en muchos errores, en adulterio y en homicidio. Y él se arrodilló delante de Dios y pidió perdón, y pidió a Dios restauración. E incluso puede leer en el Salmo 51, donde él se arrepiente, y Dios lo perdonó, y Dios lo restauró. Pero las consecuencias de ese pecado no se borraron, y tuvo sus hechos. Por eso ustedes ven, como narra la historia, cómo Absalón mató a Amón, su propio hermano, porque el Señor le mandó decir con el profeta Natán que la espada se iba a revelar en su propia casa, en su propia familia. Y así pasó. Por esa razón nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Como una vez me dijo una persona, no, cuando yo estaba preso, no, yo robo, él era musulmán, yo robo y Dios me perdona. Yo hago cualquier cosa y Dios me perdona. Sí, Dios me perdona, pero las consecuencias van a estar ahí. Amén. Por eso, antes de nosotros cometer cualquier fallo o cualquier aberración delante de Jehová, tenemos que pensarlo bien y pedirle al Espíritu Santo que nos dé la fuerza y que nos dé las herramientas para nosotros decirle no al pecado, no a los deseos de la carne, para que no vengan esas consecuencias que siempre van a estar ahí. Y las consecuencias no se borran, por más restaurado que tú estés. Por esa razón,
gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Gloria a Dios. ¿Qué le he dicho? No te voy a quitar ese aguijón. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo venía de perseguir a los cristianos, de hacer maldad a los cristianos, de matar a muchos cristianos. Entonces tuvo que cargar con su aguijón. Por eso es que nosotros, aunque venimos muchas veces de la calle, aunque venimos sucios, aunque venimos mugrosos, Dios nos restaura y nos perdona. Eso es cierto. Pero no es que cuando tú vienes, lo que tú hiciste mal, ya se van a borrar. Sí, el Señor lo borra. Pero las consecuencias van a estar. Porque la palabra de Dios dice que cuando venimos a Cristo, Dios agarra todos nuestros pecados, lo echa al fondo del mar. ¿Y qué? Y no se acuerda más de ellos. Gloria a Dios. Pero sí tenemos que cargar con la consecuencia. Por eso tenemos que decirle no a las cosas que no le agradan a Dios y que las conocemos, que muchas veces aún conociéndolas, las hacemos. Y eso lo hacemos cuando estamos débiles en la fe. Eso lo hacemos cuando se ha cortado la comunión con Dios. Eso lo hacemos cuando nosotros no nos sometemos al ayuno, a la oración, a la búsqueda intensa del Señor en el Espíritu. Y por eso la carne nos vence. Gloria a Dios. Yo le doy gracias a Dios por esta iglesia y por ustedes. ¿Saben por qué le digo esto? Porque mientras oraba he sentido presencia de Dios. Y si he sentido presencia de Dios es porque hay un sometimiento. Y por ese sometimiento que hay, un día como hoy, ustedes están aquí. Porque han sido obedientes a la palabra de Dios. Y aunque somos imperfectos, Dios conoce tu debilidad. Y Dios se apiada. Porque Dios es misericordioso. Gloria a Dios. Y eso lo sabía el rey David. Aun cuando su hijo, que también murió por el pecado de la fornicación, David ayunaba y no comía y oraba y decía: yo lo hago porque sé que Dios es misericordioso y Dios me puede perdonar. Y sí que Dios lo perdonó, pero el hijo, como consecuencia del pecado, murió. Porque como dice el apóstol Pablo y como leí ahorita, el pago del pecado es muerte. Entonces, si tú sabes que el pago del pecado es muerte, no peques más. Amén. Para que no haya muerte. Aleluya. Porque muchas veces hay muerte espiritual, pero también hay muerte carnal. Gloria a Dios. Yo le pido, pónganse de pie, por favor, ya para culminar. Le pido al Dios Todopoderoso que en el nombre de Jesús de Nazaret ustedes puedan tener la valentía, puedan recoger las herramientas que Dios ha depositado en su palabra, de que aunque tenemos atracciones del mundo, el Espíritu Santo de Dios está presto, está presto, óyeme bien, está presto para pelear por ti, para ayudarte, para que saque la fuerza de decirle no al pecado, no a las malas acciones y sí al Espíritu Santo. Por eso te digo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor y Padre Celestial, hemos predicado tu palabra conforme tú has querido que se predique. Tu Santo Espíritu ha hecho presencia en este lugar.
Gloria a Dios. de que ores por los enfermos. Gloria a Dios. Y en esta hora, invoco tu presencia, Espíritu Santo. En esta hora, como dice tu palabra, por tus llagas fuimos nosotros sanados y curados. Gloria a Dios. Y cuando nosotros reconocemos que tú tienes poder, que tú puedes hacerlo, tú lo haces. Si hay enfermo en esta noche, te digo, pon tu mano donde viene el problema y vamos a orar. Vamos a orar. ¿Cuánto creen que Dios es un Dios poderoso? Si tú crees que Dios es un Dios poderoso, Aleluya. si tú crees que Dios puede quitarte, que Dios puede extirparte ese dolor, ese cáncer, Aleluya. esa molestia, Gloria a Dios. esa falta de visión, si tú crees que Dios está ahora, Gloria a Dios. está hecho por el poder de la palabra. Padre, en el nombre de Jesús,